Buenos días, mi nombre es Luz Ángela Barcas, soy asesora técnica de mesa del programa ELISA Proa Sistemas. El día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre liquidación de cesantías y reporte al fondo. ¿Me confirman si tenemos audio correcto, por favor? Tengamos en cuenta que las cesantías son un auxilio o una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores dependientes que estén vinculados por medio de contratos de trabajo a término fijo o indefinido. Estas cesantías están reguladas por el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Este pago de cesantías es una retribución que corresponde a un mes de salario por cada año trabajado o correspondiente a los días que lleven con vínculo laboral. El cálculo de las cesantías lo tenemos regulado sobre la Ley 50 de 1990. La fórmula que manejamos para realizar este cálculo es salario mensual por los días trabajados dividido en 360. Tenemos que tener en cuenta que el pago máximo de la cesantía sería el 14 de febrero y se realizaría el pago directamente al fondo, un fondo privado, al Fondo Nacional del Ahorro o al empleado, dependiendo del caso, como lo vayamos a realizar. También tenemos que tener presente que el no pago de las cesantías al 14 de febrero de cada año da un lugar de pago a indemnización moratoria que correspondería a un día de salario por cada día de retraso. Estos serían como los datos básicos que tenemos que tener en cuenta en las cesantías. Dentro del módulo hay varios o algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero sería realizar la validación del concepto de nómina en la cartilla de conceptos, que sería las cesantías. Tenemos que tener en cuenta que este concepto debe estar marcado o el tipo de concepto debe ser como prestación. La periodicidad la debemos tener como valor y la naturaleza sería un pago. Sugerimos dejar este concepto como clase otros para que no nos afecte de pronto cuando manejamos flexibilización salarial en el pago de la seguridad social. Este concepto de cesantías lo debemos ligar en los tipos de nómina. Acá en los tipos de nómina, en la pestaña de conceptos y parafiscales, debemos ligar cada uno de los conceptos de prestaciones que vamos a manejar durante el año. Entonces, para el concepto de cesantías lo vamos a ligar acá de acuerdo a como acabamos de ver que lo creamos, para que en el momento de realizar la liquidación nos lleve este concepto como tal y no lo calcule de acuerdo a la fórmula que tengamos. Dentro de los parámetros particulares, encontramos los tipos de procedimientos de liquidación. Entonces, acá tenemos el primer parámetro, sería básico más promedio, independiente de cualquier parámetro. Tenemos que tener en cuenta dentro de la parametrización de las cesantías si vamos a realizar descuento de días inactivos o si no lo vamos a descontar. Esto lo parametrizaríamos en esta parte si realizamos descuento o no. Base de cálculo sobre cesantías. Siempre se sugiere dejar año actual a partir del 1 de enero para que nos tome los 360 días del año en curso. Entonces vamos a realizar la validación con este primer parámetro, que es básico más promedio independiente de cualquier parámetro. Entonces, para esta prueba vamos a tomar este empleado. Este empleado lo tenemos con un contrato indefinido. Dentro de los datos del ingreso de personal debemos tener en cuenta esta ley 50. Esta ley 50 es la que nos permite realizar la liquidación para que lo consignemos al fondo. Entonces, si algún empleado no tiene esta marquita, cuando estemos realizando la liquidación de cesantías, no nos va a permitir o no nos va a llevar valor para este empleado. Entonces, esta marquita en el ingreso de personal la debemos validar antes de realizar la liquidación de cesantías. Para esta persona tenemos un sueldo variable, es decir, que esta persona mensualmente devenga comisiones, horas extras o conceptos que hacen base para alguna prestación. Entonces, por esto le dejamos este o esta marquita de sueldo variable.
Estos dos daticos tendríamos que tener en cuenta. Entonces, tres datos, perdón. Sería Ley 50, en la información de pago validar si tenemos un sueldo variable o no, y en la pestañita de parafiscales, como se va a realizar consignación al fondo, debemos tener asignado el fondo de cesantías al que se le va a llevar esa consignación. Entonces vamos a realizar la liquidación con este primer método, que sería desde nómina, liquidaciones y liquidación de cesantías. Acá tenemos creadas las del año 2023, que las tenemos para pago el día 7 de febrero de 2024. Entonces acá vamos a tomar a nuestro empleado, vamos a decirle solo uno y liquidar. En el informe de procedimiento tenemos que tiene estos devengos esta persona, entonces tendría el básico, el auxilio de transporte y estos devengos adicionales. Para realizar la validación de estos devengos adicionales, podemos manejar este informe de bases en donde podemos parametrizar la fecha que vamos a realizar o a validar. Entonces vamos a mirar desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces acá tenemos clases cesantías y le damos a aceptar. La persona que estamos validando es este empleado que tenemos liquidado durante el año estas horas extras. Tendríamos 407.958. Entonces, estos 407.958 los podemos o los visualizamos en este cuadrito. Entonces, en este cuadro tenemos básico más promedio independiente de cualquier parámetro. Este valor de devengos adicionales lo vamos a tomar los conceptos que tenga el empleado por los días trabajados dividido en 360 días y es 60 días y este sería el promedio que nos generaría. La sumatoria de estos valores sería el pago de la liquidación o de la prestación. Entonces, para el caso de esta persona, si lo manejamos con el primer método, lo tendríamos de esta manera. Entonces, tendría un pago de cesantías de 1.334.603, que si nos vamos al programa, este sería el mismo valor que tenemos en pantalla. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes manejen su liquidación interna, podemos definir cada uno de los parámetros. Entonces, dentro de las opciones, pues se va a realizar la validación de acuerdo pues, a lo que ustedes tengan internamente. Básico independiente de cualquier parámetro, este parámetro nos va a indicar que solo nos va a validar lo que tengamos en el ingreso de personal, que para el caso de cesantía sería únicamente el salario más el auxilio de transporte. Es decir, los demás devengos que tenga el empleado no entrarían como base para realizar el cálculo. Para esta persona, si dejamos ese parámetro, nos tomaría únicamente el básico más el auxilio de transporte y esto nos lo generaría por los 300 días que tiene de vínculo laboral. Y este sería el valor. Tengamos en cuenta que con este parámetro no es posible asignar las horas extras o comisiones o devengos que ustedes manejen para esta liquidación. El siguiente procedimiento que manejamos sería básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Este procedimiento nos valida si el empleado es sueldo variable, es decir, si en el ingreso de personal tenemos esta marca de sueldo variable, o si tiene algún aumento de salario. Puede que en algún momento realicemos una liquidación y no lo valide como un sueldo variable, pero no tenga esta marquita. Quiere decir que ese empleado tuvo un aumento de salario en los últimos 3 meses y por eso nos lo está llevando como un sueldo variable. Entonces, acá en la liquidación tendríamos que cambiar esta base de cesantías a básico más promedio con base a parámetros de ingreso para que nos valide sueldo variable y aumentos de salario durante el periodo. Vamos a mirar la última opción. Procedimiento. Acá tenemos esta liquidación
con ese parámetro. Entonces, el programa nos va a tomar los devengos durante el año del empleado y esto es lo que nos va a promediar para realizar el cálculo de las cesantías. Dentro de la base o del informe de bases también podemos visualizar este dato. Igual realizaríamos el filtro por fecha. Tendríamos este valor de conceptos, serían los conceptos salariales y los otros que serían en este caso el auxilio de transporte, horas extras, comisiones y sueldo. Y estos dos conceptos o estas dos columnas de salarial y otros son las que sumamos para realizar el cálculo de la liquidación. Acá tenemos en el procedimiento este cálculo. Y de acuerdo a esta base nos va a generar el pago de las cesantías. Dentro de los procedimientos de liquidación tenemos uno que es promediar con base a parámetros de ingreso. Si realizamos la validación, estos dos últimos nos generarían pues básicamente el mismo valor. Vamos a mirarlo acá. Y este sería el valor que nos generaría para el pago de las cesantías con el último procedimiento, donde nos indica que es promediar todo. De acuerdo al parámetro que tengamos en los parámetros particulares, vamos a poder visualizar acá en la parte superior cuál es el que estamos manejando, por si ustedes quieren verificar en su liquidación. Entonces acá en la parte superior podemos verlo y de acuerdo a eso pues podemos realizar la parametrización de acuerdo a cómo ustedes realicen su liquidación de manera interna y de acuerdo a cómo se ajuste sus cálculos. Vemos acá. Dentro del programa podemos generar liquidaciones totales y parciales para la liquidación de cesantías. Entonces, una liquidación parcial se va a generar o se sugiere generarla antes del 30 de diciembre, ya que si la generamos a 30 de diciembre, este ya no sería un pago parcial, sino que sería un pago total al empleado. En el programa podemos generarla por fecha o por valor. En cualquiera de los dos casos, sugerimos realizar el proceso con pago de intereses para que se realice de acuerdo a lo que se cancela en cesantías en ese momento. Entonces acá si nosotros tomamos esta persona, voy a realizar la eliminación de este. Y vamos a crear una liquidación parcial. Entonces acá tenemos una liquidación de cesantías e intereses, año de causación 2023 y vamos a dejar como ejemplo 30 de junio. Entonces acá le vamos a decir que el 30 de junio realizamos una liquidación parcial, le vamos a indicar que es por fecha y este dado A lo vamos a indicar como dado al empleado, ya que es pues una liquidación parcial que quiere decir que se le va a consignar al empleado. Aquí le vamos a dar a aceptar, podemos generarla para todos los empleados o para solo uno. Entonces, acá vamos a decirle solo uno y liquidar. Dentro del procedimiento, para el caso de esta persona, asignamos o dejamos en los parámetros promediar, que nos va a promediar todos los conceptos del empleado. Vamos a dejarlo con liquidaciones, básico más promedio con base a parámetros de ingreso. Vamos a tomar nuevamente las cesantías, solo un empleado al que le vamos a realizar este pago y le vamos a decir liquidar nuevamente. Este empleado nos dice que tiene un total de devengos desde el 1 de enero al 30 de junio de 7.883.000
312. Este es el valor que nos va a tomar como base o total de devengos para validar la base para realizar el cálculo de las cesantías con corte a 30 de junio. Esta sería una liquidación parcial. Entonces, este sería el procedimiento que nos generaría para esta persona. En esta liquidación también nos llevaría el cálculo de los intereses, que la fórmula para los intereses sería el valor de las cesantías por los días laborados por el 12% dividido en 360 días. Entonces, este sería el valor que nos llevaría por ambos conceptos. Aquí podemos visualizar dos informes. Uno sería el procedimiento para ver el valor que generó esta prestación, la planilla. La planilla trae los datos que ya se liquidaron o que ya vimos en el procedimiento, que sería el código del empleado, el nombre del empleado, los devengos o los salarios del empleado con corte a 30 de junio para este caso y los días que vamos a cancelar en ambas prestaciones. ¿Por qué sugerimos realizar pago de intereses? Porque los intereses, cuando son parciales, se deben generar con este valor para que le calcule de manera correcta a final de año su valor de intereses. Entonces, los intereses se van guardando de acuerdo a lo que tenemos en cesantías o sobre el valor que tenemos para las cesantías. Por eso sugerimos que cuando se realicen liquidaciones parciales se lleven los dos conceptos de la mano para que no les genere diferencias al finalizar el año. Acá tendríamos este. También podríamos ver el desprendible antes de enviarlo al empleado. Para que nos deje ver las cesantías, en los parámetros debemos asignar con cesantías para que nos deje ver las dos prestaciones. Y acá nos indicaría los datos básicos del empleado que tenemos en el ingreso de personal, el fondo al que se deberían consignar las cesantías y el valor que se le va a cancelar. Con esta persona generamos una liquidación de cesantías parcial. Esta la vamos a actualizar. Cuando nosotros realizamos actualización de esta liquidación, automáticamente el programa nos va a cambiar la fecha de causación de intereses y de cesantías. Para el caso de este empleado, nos quedaría con 1 de julio del año 2023. Entonces, esto lo define la fecha en la que nosotros generamos ese pago parcial por fecha. Entonces, si nosotros vamos a realizar la liquidación total de 2023 con fecha de pago el día de hoy, dado al fondo y aceptar. Y miramos a esta persona. Ella nos va a generar este cálculo de esta manera. Entonces nos va a indicar que este fue el valor que ya se canceló por el valor que tenemos pendiente por cancelar, que serían 180 días desde el 1 de junio al 30 de diciembre. Solo nos toma 180 días por el pago parcial que ya generamos. Diferente pues sería el valor si nosotros lo generamos por un valor que la prestación o la parcial haya sido por valor. Acá nos descontaría el valor anterior de esa liquidación. Entonces siempre deben tener en cuenta que cuando se generen estas liquidaciones por fecha, nos va a cambiar la fecha de causación. Es decir, nos va a retomar el cálculo para ambas prestaciones. Esta última columnita de dado A, esta última columna nos indica en dónde debe ir la información para información exógena, valga la redundancia, y para el certificado de ingresos y retenciones. Entonces, para el certificado de ingresos y retenciones tenemos dos casillas. Vamos a tomarla solo a ella. Así tenemos acá este concepto. Bueno, aquí no lo llevo este. Cesantías. Acá nos hace falta asignarlo.
Es de acuerdo al parámetro que le indicamos, perdón, en la liquidación de cesantías parcial nos va a definir dónde nos va a llevar la información en el caso de certificado de ingresos y retenciones, si nos lo va a llevar a las cesantías e intereses efectivamente pagados al empleado o las consignadas al fondo. Para el caso de esta persona, le dijimos que era un pago parcial y que se la íbamos a generar o que se la íbamos a consignar directamente al empleado. Este sería el valor que nos llevaría. En el caso de que le hubiéramos dicho o que le digamos acá a esta liquidación, este lo podemos modificar después de haber actualizado. Entonces, si ya la liquidación está cerrada, pero debe ser que debe ir al fondo, le vamos a decir clic derecho sobre la liquidación y cambiar destino de la liquidación. Y aquí le podemos modificar este dato. Entonces, acá podemos dejarle a fondo. Independientemente que tengamos intereses, los intereses siempre van a ir al empleado. Entonces, estos no se van a ir en la línea de fondo, así tengamos ese parámetro asignado. Entonces nos dividiría el valor que se canceló en la misma liquidación, pero uno nos lo llevaría al interés de cesantías pagado al empleado y el otro nos lo llevaría al consignado al fondo. Entonces deben tener en cuenta cuando generen esta liquidación, cómo la van a realizar. O sea, si la van a generar consignada al fondo o si la van a generar consignada al empleado. Entonces, en cualquier momento lo que les indico se puede modificar. Entonces, en el momento que ustedes requieran o visualicen que de pronto algún empleado no les está llevando de manera correcta esta información, deben definirla acá. En el pago de parciales, se sugiere realizar el pago en la misma liquidación de las dos prestaciones. Para el caso de la liquidación total, para efectos de nómina electrónica, sugerimos solo dejar una prestación liquidada, es decir, solo cesantías o solo intereses. Y de acuerdo a eso se nos emitiría para la nómina electrónica. Entonces acá le vamos a decir que solo cesantías y nos llevaría pues la diferencia de la cantidad de días que tenemos. Este sería el valor que tendríamos. En el caso de que alguna de las liquidaciones las hayan cerrado, actualizado por error y se deban desactualizar, únicamente lo podemos desactualizar por medio de soporte. Entonces, para que tengan en cuenta de pronto ese datico. Antes de realizar la actualización, debemos validar los valores para poder cerrar y que nos quede de manera correcta la información. Este sería para pues, la presentación de certificados de ingresos y retenciones. Igual para el informe de exógena. Este nos lo va a llevar en una columna que se llama consignadas al fondo y otras al empleado. Entonces, de acuerdo a este parámetro que les acabo de indicar, nos la va a llevar a cada uno de esos conceptos o de esas columnas. Permítanme, validamos acá. Aquí vemos una pregunta, si esta grabación va a ser compartida. En los próximos días se generará o se publicará en el canal de YouTube. Para el envío, no sé si esa pregunta se refiere al envío de estos desprendibles al correo electrónico. Para el envío de correo electrónico o el desprendible al correo, debemos asignarle el parámetro de concesantías para que el desprendible se vaya con esta prestación. Y el método de salida le indicaríamos que sea por correo. Este asunto y este cuerpo del correo ustedes lo pueden modificar cuando vayan a generar este envío. Y se generaría pues igual que un que un envío de desprendibles de periódica, pero pues con los datos de las cesantías, pero tienen que tener en cuenta este parámetro. Si no marcan este con cesantías, el informe o el desprendible se va a ir sin ese concepto. O sea, si no le asignamos ese datico, se nos va a ir de esta manera. Entonces tendríamos que siempre asignarle esta parte en desprendibles con cesantías. Y ya lo enviarían a el correo que tengan asignado en la hoja de vida. Serían como acá.
Entonces, en esta liquidación, pues ya vemos que solo nos está generando el valor por los 180 días. En el caso de que le cambien por error esa fecha, en el ingreso de personal, vamos a tomarlo como si fuera desde el 1 de enero de 2023, aunque ya se hayan cancelado unas parciales. Si por error realizan cambio de fecha de causación en el ingreso de personal, el programa no va a reconocer que hay un pago de una prestación, porque se modificó ese concepto o esa fecha que ya se había actualizado y ya se había liquidado dentro del programa. Entonces, el programa va a generar la liquidación por el año completo, independientemente que ya tengamos un valor liquidado. Entonces, siempre se sugiere que antes de realizar cualquier cambio de fecha, ustedes estén completamente seguros, pues que sí se debe realizar el cambio, porque esto pues nos afecta la liquidación de las prestaciones. Acá vamos a dejarla atrás con fecha de causación. Perdón, listo. Entonces aquí tendríamos esa liquidación como tal de las cesantías. Estas cesantías únicamente se pueden generar para pago al fondo desde esta opción, desde la opción de nómina, liquidaciones y liquidación de cesantías. A diferencia pues de los intereses que sí los podemos generar acá independientes o desde la periódica. Es decir, el pago de cesantías pues nunca lo podemos ligar con el pago que se le genera al empleado de manera mensual. Acá vamos a darle esta opción de actualizar. Dentro de este primer informe o esta primera planilla, si ustedes quieren ver a qué fondo se va a ir consignado, entonces podemos decirle en método de en la opción de imprimir en los parámetros, le podemos decir que nos deje ver el fondo de cesantías, si requieren por identificación del empleado, de pronto para visualización de ustedes, podemos marcarle estos dos daticos. O sea, acá en este informe nos lo va a separar por fondo y nos va a indicar el documento del empleado. Entonces acá nos va a llevar en la primera columna el documento del empleado, el fondo al que está este empleado o que tiene asignado en el ingreso de personal. Algunas personas puede que estén sin fondo, tenemos que realizar el proceso de ingreso de este fondo, que sería acá ingreso de personal y en la pestaña de parafiscales. Entonces debe estar asignado el fondo. Pronto, si ustedes requieren cargarlo de manera masiva, tendríamos que generarlo por un archivo plano. Aquí diciéndole por código de ingreso y actualizar un campo. Entonces acá tenemos el fondo de cesantías. De pronto si manejan un volumen alto de empleados, podemos generarlo acá de manera masiva. Este archivo nos va a solicitar la identificación del empleado, el tipo de carga del archivo y el valor. Pues la identificación sería el ingreso de personal, el código del ingreso, el tipo del archivo, sugiero dejarlo con una A mayúscula de alfanumérico y el valor sería el código del fondo.
Ese código de fondo lo encontramos por cartillas y directorios, en fondos y acá cesantías. Podemos filtrarlo y este primer código sería el que asignaríamos en el Excel para poderlo modificar de manera masiva. Les indico esta parte porque pues si lo van a llevar al fondo, dentro de los parámetros del archivo, no nos va a solicitar ese dato. Entonces acá tendríamos que visualizar qué empleados no tienen asignado fondo y asignarlo de acuerdo a la afiliación que ellos tengan. Entonces para que no lo lleve de manera correcta. Si algún empleado no tiene la marca de Ley 50, no nos va a calcular liquidación o prestación. Entonces, para que tengan en cuenta esta marquita también, que si alguna persona no lleva valor, puede ser por esta marca, o sea, puede ser porque esta marca no la tiene asignada o porque en las fechas de causación no tenemos los datos de manera correcta. De acuerdo a la fecha en la que generemos la liquidación, de acuerdo a esa fecha se va a ir enviado en la nómina electrónica. Entonces ahí ustedes deben validar, de acuerdo a cuando cancelen al fondo esa liquidación, en qué fecha la van a generar acá para que la información que se pague al fondo y se envíe a la DIAN sea acorde, sea durante el mismo mes en que se realizaron ambos procesos. Entonces, si van a realizar la consignación o si la realizaron en enero, la fecha de pago de esta liquidación debe estar en enero. Si la van a realizar a máximo 14 de febrero, esta fecha de pago debe estar a 14 de febrero para que de acuerdo a esto nos lo lleve en en el envío de nómina electrónica. Entonces, de acuerdo a esto o a esta fecha se enviaría en la nómina electrónica. Entonces, en esta nómina electrónica, cuando nosotros generamos las consultas del mes de enero y febrero, nos generan estos dos parámetros. Estos dos parámetros se basan en cómo realizaron ustedes el reporte en el mes de diciembre, si enviaron consolidado de prestaciones y pues de acuerdo a eso lo asignaríamos. Entonces, si ustedes indicaron que las cesantías y los intereses iban reportados dentro del nodo de intereses y cesantías, entonces acá le vamos a decir que únicamente nos lo sume al total de los debencos. Entonces este valor, si ustedes para el mes anterior lo reportaron en los nodos correspondientes a a estas dos prestaciones, nos lo llevaría únicamente en el total de los debencos, es decir, no nos va a llevar nuevamente la información en este nodo, sino que únicamente lo va a llevar en el total. Si en el mes de diciembre lo enviamos como un pago, deberíamos decirle a esta suma no, pues para que no se nos duplique la información. Debemos validar como tal el envío de diciembre para saber cómo vamos a realizar el envío acá. Pero tienen que pues tener en cuenta es el envío del mes anterior para asignar o cualquiera de estos dos conceptos o estos dos envíos. Estos dos parámetros solo se van a tomar para enero y febrero debido a que solo en estos dos meses se pagan cesantías e intereses. Entonces, a máximo 31 de enero intereses y a máximo 14 de febrero cesantías. Entonces, en cualquiera de estos dos meses puede estar esta información y esta nos la llevaría en las casillas o en las columnas que tenemos asignadas para cesantías. Vamos a hacer acá una validación. Listo. Entonces acá irían todos los datos básicos del empleado y adicional iría el valor que se le va a cancelar por estas cesantías. Únicamente nos aparece cesantías porque en la liquidación le asignamos el parámetro que solo nos calcule cesantías en esta parte. Es decir, el resto de conceptos, pues si estuvieran liquidados, nos los llevaría.
pero por el momento, para el caso que estamos validando, únicamente tenemos cesantías. Independientemente que las tengamos marcadas para el empleado o para el fondo, esta columna siempre se nos va a ver reflejada si hay una liquidación realizada al empleado. Ahí deben, pues, no importaría que las llevemos al fondo, porque igual debemos enviarla dentro de la nómina electrónica. Validemos si tenemos alguna pregunta. Dice, buenos días, tenemos unas personas con contrato a término fijo y en diciembre se les liquidó todo y se les dio en efectivo. Para el caso de las liquidaciones definitivas, si ustedes generan corte a 30 de diciembre, todo se va a ir dentro de la liquidación definitiva. Es decir, ustedes no cancelarían o no consignarían al fondo esos valores. Si requieren realizar ese proceso, primero tendrían que haber realizado pues la consignación de cesantías al fondo y luego las liquidaciones definitivas para que no se hubiesen ido consignadas al fondo. Pero si ya las cancelaron en la liquidación definitiva, pues ya ahí no podríamos generar ese pago. Acá tenemos una pregunta. Si yo inicialmente liquidé las cesantías por el módulo de cesantías y posterior a ese y realicé un retiro a 2023, ¿se irían en la liquidación? Mi pregunta es si debo eliminar a la persona de la liquidación general de cesantías o se causa, o se actualizarían dos veces. No, en este caso, si ya se realizó una liquidación de cesantías y ya está actualizada, esta persona nos va a quedar en esta liquidación. O sea, si esta ya está actualizada, un ejemplo, como el día de hoy la tenemos a 8 de febrero y requieren realizar una liquidación. Acá vamos a hacer la prueba con nuestro empleado. Vamos a decirle que esta persona se retiró a 30 de enero de 2024. Retiro. En el pago de las cesantías únicamente nos llevaría lo correspondiente al año actual. No nos va a liquidar lo del año anterior porque ya está actualizado. Si ustedes requieren pagarle las cesantías del año anterior dentro de esta liquidación, lo que tendríamos que hacer es desactualizar esas cesantías para que se las lleve en esta liquidación. Pero en ese caso sí sería pues por medio de soporte realizando la desactualización de esas cesantías para que pues a esta persona le llegue el valor directamente a esto, pues en la consignación de la definitiva. Para ese caso de cesantías, porque pues si se retira pues debe realizarse el pago directamente al empleado. Pero pues ahí ya lo definen ustedes cómo lo van a generar. Si quieren consignarlo al fondo, o si se lo van a consignar al empleado. En el caso de que se lo vayan a consignar al empleado, tenemos que, lo que les indico, desactualizar cesantías para poderlas incluir acá dentro de esta liquidación. No hay opción de que nos las lleve acá ya estando incluidas en las cesantías. O sea, ahí lo único que podríamos hacer sería ajustes manuales. Y en el caso de ingresar una novedad con el valor de las cesantías del año anterior, nos quedaría duplicada la información, ya que tenemos un concepto de cesantías en la liquidación total de cesantías y otro pues acá. Entonces nos quedaría duplicada la información. Entonces, si tiene ese caso, tendríamos que solicitar soporte para realizar la desactualización de dicha liquidación y que se la lleve pues como tal al empleado. Bueno, acá veo una pregunta que dice, ¿cómo realizar el cambio del fondo del empleado
Una opción sería desde acá directamente desde el ingreso de personal. O sea, acá yo le puedo decir a mi empleado en la pestaña de parafiscales, no debe consignármelas a Colfondos, sino al Fondo Nacional del Ahorro. Y lo modificaríamos acá. Este cambio no genera ningún inconveniente, ya que este fondo solo lo vamos a manejar, sea para la provisión si ustedes la llevan al fondo o sea para el pago de las cesantías. Entonces, solo lo debemos identificar de manera informativa para esos dos datos. Y lo podríamos hacer de manera masiva con un archivo plano desde utilidades, perdón, desde herramientas, importar, le decimos ingreso de personal. Yo sugiero dejarlo por código de ingreso para que nos valide el último ingreso que tenga esa persona, porque podemos tener varios reingresos. Entonces yo sugiero dejarlo con código de ingreso siempre. Le vamos a decir que nos actualice un campo específico y que nos cargue el fondo de cesantías. Entonces este lo podemos hacer o de manera individual desde el ingreso de personal o por archivo plano. Entonces el archivo plano para esta importación o para esta actualización de campos sería la identificación, la primera columna, que sería el código de ingreso, el tipo del archivo sería A de alfanumérico en mayúscula y el valor sería el código del banco, del fondo. ¿En dónde encontramos ese código de fondo? En cartillas y directorios y en fondos de salud, pensión y cesantías, acá. Entonces, de acuerdo a este es el que vamos a llevar en el archivo si ustedes requieren cargarlo de manera masiva. Listo. Esta sería como tal la liquidación de las cesantías. De acuerdo a cada uno de los operadores para pago de seguridad social, cada uno tiene un parámetro para realizar el pago o la consignación. Dentro del programa tendríamos que realizar la parametrización en la liquidación de cesantías, en donde dice archivo. Entonces, en la última opción donde dice archivo, nos va a habilitar dos casillas. Una sería la de generar, que pues sea cuando ya vamos a generar el TXT de cargo, y la otra es la del formato. En este formato, en el primer campo, le vamos a asignar código 1, cesantías, y el tipo de este archivo que vamos a descargar sería detalle. Este sería, digamos que uno básico que tenemos, pero en algunos operadores solicita código de ciudad, código DIAN. Esto lo podemos parametrizar. Lo que les indico, de acuerdo a cada operador, vamos a realizar la parametrización de este archivo. Entonces, el primero sería el tipo de documento, que sería orden 1, el tipo alfanumérico, a la izquierda y acá. Entonces, acá le vamos a decir que son el tamaño 2 y la variable le vamos a indicar que es tipo de documento. Nos va a habilitar esta pestañita para asignar los datos de cada uno de los documentos. Entonces, para cédula de ciudadanía le vamos a asignar CC. Y de acuerdo a cada uno de los documentos que ustedes manejan. Si hay algún documento que manejen y de pronto no lo tengamos acá asignado, nos lo va a llevar con CC. Acá le vamos a dar OK. Iremos nuevamente, tipo de documento, y acá nos quedaría guardada la información. El NID lo vamos a dejar esta segunda línea sobre NID para que nos valide ya sea el NID del fondo o el número de documento del empleado. Entonces, en este NID nos identificaría la identificación que tenemos asignada en la hoja de vida o ingreso de personal de nuestro empleado, que sería el número de documento con el que vamos a cargar al fondo, al operador, perdón. La casilla 3, 4 y 5 son los datos del empleado. Entonces acá tenemos el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces estos los vamos a dejar con un tamaño de 30 o lo que les indico de acuerdo a lo que nos indique el operador.
En esta casilla vamos a dejar el nombre del fondo. Se sugiere no dejar los nombres de los fondos muy extensos porque pues, nos puede presentar un error al realizar este cargue. Entonces, el nombre del fondo, este sería los días liquidados y el valor que vamos a llevar en esa consignación. Aquí para guardar los cambios, vamos a darle a aceptar. Estando acá en esta pestaña de archivo, le vamos a dar la opción de generar. Acá podemos dejarle con espacios fijos, con tabulador, con separador o como ustedes lo requieran. Entonces acá lo vamos a dejar con tabulación y este sería el dato que nos traería. Entonces acá estarían el nombre de los fondos. Miremoslo acá con este arco. Entonces acá tendríamos el número, el tipo de documento que tiene el empleado, que sería CC, que fue el único que asignamos, la identificación del empleado, el nombre, el primer apellido del empleado, el segundo apellido del empleado, primer nombre, segundo nombre, y acá nos lo llevaría al fondo. El nombre del fondo, la cantidad de días que vamos a liquidar y el valor que se le canceló a esa persona. Entonces, si nosotros realizamos la validación acá, vamos a abrir una pestañita por acá. Entonces, vamos a visualizar un informe. Este lo vamos a visualizar por fondo y por identificación. Entonces acá tenemos estos empleados. Vamos a mirar el primer empleado, que nos dice que es Aldo Hernando. Y el valor que nos toma son 5.076.174. Entonces el señor Aldo está en el fondo, en este fondo. ING, Fondo de Pensión de Cesantías. Entonces el señor Aldo tiene este valor, cantidad de días. Acá nos muestra la identificación. Entonces, el número de cédula para esta persona sería 36, los datos del empleado. Este sería el fondo al que pertenece, que es el que nos está llamando acá. La cantidad de días que le liquidamos a esta persona y el valor. Y pues así nos lo llevaría para todos. En el caso que alguna persona tenga incorrecto el fondo y que ustedes se hayan dado cuenta acá en este archivo, lo que podemos hacer es ir al ingreso de personal. Entonces acá, miremoslo con esta persona. El señor Aldo. Lo tenemos con este fondo. Entonces acá le vamos a decir que él no está en este fondo, sino que está en Porvenir. Nuevamente acá. Cesantías. Archivo general. Aquí le vamos a dejar así. Y acá nos cambia el dato así la liquidación ya esté actualizada. Entonces ahí no habría ningún inconveniente con este cambio, así ya ustedes hayan realizado actualización de la liquidación. Entonces pues deben tener en cuenta estos fondos a los que están los empleados para que la consignación sea de acuerdo a donde ellos estén afiliados y pues el valor se vaya correcto a cada uno de los fondos. Dentro de la cartilla de fondos, también podemos tener en cuenta este código único. Entonces, este código único para cada operador nos va a indicar uno dependiendo del fondo. Entonces, cada uno de los fondos tiene su código único para realizar la consignación a ese fondo. Que los NID estén correctos, los nombres estén correctos, que no sean nombres muy largos, preferiblemente que, por ejemplo, Porvenir solo tenga Porvenir para que no le vaya a generar inconvenientes. Ese sería como tal el archivo. Este archivo ustedes lo pueden descargar y llevarlo pues a la ruta que ustedes requieran. Entonces esta ruta la definimos antes de decirle generar. Entonces acá le vamos a decir generar, le vamos a decir que no lo guarde en una ruta específica, por defecto nos lo va a llevar en prueba sistemas, recurso humano 4.
Entonces acá podemos decirle que nos lleve cesantías 2023.txt. Y acá le damos generar. Entonces este sería el archivo que nos muestra en pantalla. Y si lo visualizamos, este sería el archivo en el bloc de notas. Entonces estos son los mismos datos que tenemos acá en pantalla del programa y el mismo dato que tenemos en el TXT para realizar la consignación. Puede que lo que les indicó algunos operadores soliciten algún campo adicional. Este lo podemos parametrizar acá. Entonces, cuando lo realicemos o lo parametricemos, debemos indicarlo de acuerdo al orden que tenga el fondo. Si ellos le indican que debe ser uno específico. Entonces, acá tenemos, estos son los que en algunos casos solicita, código ciudad DANE, código departamento. Si nosotros queremos llevar el código del fondo, vamos a dejarlo acá. Y miramos cómo nos lo toma. Entonces, código del fondo. Entonces, este código del fondo es el que yo les acabo de indicar, que es el código único del fondo, para que la consignación pues se vaya de acuerdo a este dato. O sea, de acuerdo a este código único es a donde se va a realizar la consignación de las cesantías. Entonces, estos deben estar de acuerdo a cómo los manejen en cada uno de los operadores. Acá tenemos una pregunta de si la nómina electrónica del mes de enero debe ir con las cesantías e intereses. No. De acuerdo a la fecha en la que ustedes realicen el pago y la consignación de su prestación, debe ir enviada en la nómina electrónica. Entonces, si tenemos la liquidación o si ustedes consignaron al fondo a enero de 2024 esa liquidación, esa prestación, esta fecha debería ir a de enero. No importaría de pronto la fecha en la que ustedes la generen, pero sí por lo menos tendría que tener el mes. O sea, no importa de pronto si ustedes la llevaron al operador el 15 de enero, pero pues sí tiene que estar el mes. Ya si realizaron el pago de cesantías, claramente durante el mes de enero. Los intereses sí deben estar liquidados a máximo 31 de enero de cada año. Entonces esa sí debe estar con fecha 31 a enero. En las cesantías, no. Entonces en las cesantías define cuándo ustedes van a realizar la consignación a su fondo o a sus empleados, de acuerdo a cómo lo realicen. Dice, ¿cómo reporto si entrego un parcial al empleado y el restante al fondo? De acuerdo a este parámetro. Entonces, de acuerdo a este dado A, nosotros tendríamos para certificado de ingresos y retenciones y para envío de exógena esta parte. O sea, este dado A sería para estos dos conceptos. En cuanto a envío a nómina electrónica, dado al fondo o consignado, consignado al fondo o consignado al empleado, nos lo va a llevar en la misma columna, en el mismo nodo, porque el concepto solo sería uno. O sea, para pago ya sea de prestación parcial o total, solo nos va a identificar un valor. Entonces acá no nos vamos a generar una consulta del mes de junio de esta persona. Entonces vamos a irnos a junio 2023 y miramos cómo sería el envío de esa persona. Entonces aquí tendríamos junio, le vamos a decir calcular. Entonces tenemos esta persona a la que le realizamos pago de cesantías parcial. Entonces, mira, acá tenemos el envío de las cesantías que se consignaron en su momento parcial. Este sería el valor que tenemos liquidado en esta, acá, en esta liquidación. Entonces tenemos 656,000 por cesantías y 39,417 por intereses. Entonces estas cesantías fueron consignadas al empleado, se van a ir en el nodo de cesantías.
Si nosotros generamos consulta del mes de febrero, las cesantías igual nos van a aparecer en el mismo nodo, porque para la DIAN es solo un concepto, pues independientemente a donde lo hayan llevado ustedes. Entonces, esta información, pues sí se debe generar en el mismo nodo. El parámetro que les indico acá en la liquidación es para certificado de ingresos y retenciones y envío de nómina de información exógena. De acuerdo a estos datos, sí debemos indicarle a qué o cómo se fue liquidada la liquidación, si se la entregaron al empleado o si se la llevaron al fondo directamente. Entonces, para envío de nómina electrónica no identificamos para si se consignó al empleado o si se pagó al fondo. Aquí decimos que los intereses los pagamos a 30. Los intereses se deben pagar a máximo 31 de enero. Estos deben ir enviados en la nómina electrónica del mes de enero, de acuerdo a la fecha en la que los liquidamos. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se debe entonces generar los conceptos para que los genere en la nómina electrónica los dos? Sugerimos realizar la liquidación de los dos conceptos independientes. Entonces, uno para intereses, otro para cesantías. Pero si ustedes van a realizar el pago de los dos conceptos en el mismo mes, tendríamos que dejarle acá el tipo de la liquidación como cesantías e intereses, año de causación 2023 y, no sé, un ejemplo, a 30 de enero de 2020, a 8 de enero de 2024. Y este dato que tengamos acá actualizado, ese se va a llevar o se va a ver reflejado en la nómina electrónica. Ambos conceptos, pero sería liquidándolos ambos en la misma liquidación con la misma fecha o si van a generar pago de intereses desde acá. Entonces le vamos a decir que nos lleve acá los intereses con fecha 30 de diciembre de 2023 y el pago sería con la periódica de 2024. De enero de 2024. Y estas cesantías, esta fecha que tenemos acá con estas actualizadas de 8 de febrero, no debería ser febrero, sino no debería ser enero, para que los dos conceptos se vayan en el envío de la nómina de enero, si a eso se refiere. En 2023 se entregaron varios anticipos y no los reportamos por el sistema. En este caso, genero primero la liquidación parcial a los empleados y luego la total, sí. En este caso tendrían que primero generar la liquidación parcial de acuerdo a las fechas en las que hayan cancelado. Y para efectos de nómina electrónica, pues sería realizar una nota de ajuste para que a la DIAN pues llegue ese valor que se le canceló al empleado. Y luego generaríamos el valor total en la liquidación que ya vayamos a generar de consignación al fondo con los días correspondientes y lo generaron por fecha o el valor correspondiente que nos haya quedado si lo generamos por valor. ¿Cómo identificamos si es parcial? Por esta marquita que le dejamos. Entonces ahí deben tener en cuenta cómo van a realizar el pago. Lo que les indico, una liquidación parcial no debe ser a 30 de diciembre porque en este caso ya sería una liquidación total. Entonces esas fechas también las deben tener en cuenta. Las liquidaciones parciales se hacen pues antes del 30 de diciembre porque es un valor que se anticipa al empleado. Creo que acá no tendríamos. Listo. Entonces, para este formatico lo que les indico, les sugiero es realizar la validación con el operador y visualizar para poder visualizar los mismos datos que ellos le indiquen.
Listo, acá tenemos para el envío de la nómina, entonces lo que les indicaba hace un momento es este parámetro. Entonces, si ustedes generaron este envío de consolidados en el mes de diciembre, para las cesantías y los intereses, incluyéndolos en los nodos 121, 122 o 120, que son los de cesantías e intereses, si los incluimos dentro de esta opción, entonces, lo que le vamos a decir al programa en el envío de el mes de, pues, enero o febrero, de acuerdo con donde ustedes realicen el pago de estas cesantías, es decirle sumar para que solo nos lo lleve en el devengo de los empleados, pero no nos lo lleve nuevamente en el nodo. Acá sería con este. Si ustedes realizaron el reporte de esos intereses y cesantías como pago en el mes de diciembre, tendríamos que decirle que no nos lo sume porque pues duplicaríamos la información. Veremos si de pronto hay alguna duda en el archivo o en la liquidación. Veo que mis compañeros han estado indicándoles de pronto los daticos. Creo que acá ya están todas resueltas las dudas. No, de este curso no se entrega certificado, es una capacitación que no tiene ningún tipo de certificado. Pueden visualizarla en cualquier momento en la página de YouTube. De pronto no sé si tengan alguna duda en cuanto a los procedimientos de liquidación. En cuanto al certificado que estaba indicando hace un momento, es una pregunta que tenemos acá que dice que si entregamos algún certificado por este curso o esta capacitación. No, este curso no tendría ningún certificado. Aquí tenemos una pregunta que dice que los datos que ingreso en el módulo de cesantías no se me reflejan en el módulo del NISANIF. Cuando nosotros realizamos la actualización de estas cesantías, ellas tienen un código de liquidación. Entonces, cuando se realiza la causación de las nóminas, podemos llevarla a contabilidad. Entonces, acá igual sería el mismo procedimiento para una periódica, en donde le decimos que nos tome esa liquidación, eh, nos lo lleve a local, NIF, o si lo queremos llevar a ambas contabilidades, abre cuenta crédito y acá el tipo de documento en el que ustedes contabilicen sus nóminas, el consecutivo, el detalle y ya le indicaríamos que nos contabilice. Pero no sé si se refiere de pronto a este dato, a contabilizar el pago, porque si generamos la liquidación y pues no la contabilizamos, nunca se le va a ver reflejada en el módulo contable.
Bueno, esta contabilización también podemos verla que al llevar la contabilidad, siempre la cuenta por pagar que vamos a tener reflejada en ese archivo va a ser la que tengamos en el ingreso de personal. Entonces, esta cuenta que tengamos acá parametrizada siempre nos la va a llevar a la cuenta por pagar. Si ustedes requieren que estas dos cuentas o la cuenta de cesantías que estamos provisionando y el pago de esta prestación se cruce, tendríamos que modificar pues uno a uno los empleados acá en la cuenta contable en el ingreso de personal o realizar un ajuste ya directamente en el módulo contable. La otra opción que podríamos utilizar sería descargar el archivo plano y desde allí modificarlo. Y con este archivo plano que descargamos desde el módulo de nómina de la contabilización, cambiar la cuenta y cargar el archivo como tal a el programa contable para que les crucen estos dos conceptos o estas dos cuentas. Por último, lo que les puedo recomendar es esta parte de envío de nómina electrónica. Entonces, esta parte deben tener en cuenta muy bien el dato de cómo realizaron el envío en el mes anterior, en el mes de diciembre. Entonces, si ustedes realizaron el envío de consolidado de esta prestación de cesantías e intereses, debemos tener en cuenta cómo se envió. Entonces, si lo incluimos en los nodos o lo enviamos como otro concepto salarial, si lo llevamos como devengo o si lo llevamos solo informativo. Entonces, de acuerdo a este campo, entonces para cesantías sería esta primera casilla y el modo o el nodo en el que vamos a realizar el envío para el mes de diciembre o que ya se realizó. Entonces, si lo incluimos acá en los nodos que tenemos acá, 120, 121 y 122, de acuerdo a eso debemos definir cómo lo vamos a enviar en diciembre, en enero, perdón. Entonces, o en el mes en el que se realice el pago. Entonces, acá le vamos a decir, pues, le reitero estas dos opciones, sumar cesantías y o intereses reportados al total de los devengos. Entonces, esta opción es si ustedes realizaron el envío de manera informativa en el mes de diciembre para que no lo envíe o no lo reporte únicamente en el total de los devengos. Les indico que esta parte pues deben tenerla muy en cuenta porque si realizan el envío, de pronto se puede duplicar mal el envío, se puede duplicar esta información. Entonces tendríamos que generar nota de corrección o de eliminación de este envío y volverlo a generar. Entonces deben tener en cuenta cómo realizaron el envío del mes de diciembre y pues para de acuerdo a esto asignar estos dos datos. Entonces sí deben tener muy en cuenta si lo suman o no lo suman. Y estos dos parámetros los deben validar con el envío de diciembre. La información se va a ir reportada de acuerdo a la fecha de pago de la liquidación. Entonces, esto también lo deben tener en cuenta. Entonces, ¿dónde quieren que se refleje la información? Es esta fecha que tenemos acá liquidada o que tenemos acá en esta columna. Entonces, para las cesantías de este caso se irían en el mes de febrero. Si la tuviéramos a enero, pues se iría reflejada en el envío del mes de enero, pero pues esta fecha sí la tienen que tener en cuenta para realizar el envío o para reportar esta información en la DIAN. En nuestro caso liquidamos los intereses junto con la nómina periódica y ya se actualizó. Aún no los hemos enviado en nómina electrónica de diciembre y al calcular los datos de nómina electrónica no me salen los intereses calculados. No, en este caso si ya realizaron actualización de liquidación periódica, pues no habría opción de enviar esos intereses de manera informativa, ya que al nosotros actualizar, vamos a realizar la validación con diciembre y estas cesantías que ya tenemos.
Para el caso de cesantías e intereses sería el mismo proceso. Entonces, por eso lo vamos a tomar con esto. Entonces acá nosotros tenemos estas dos casillitas para enviar el consolidado de intereses y de cesantías. Al yo ya tener actualizada la liquidación de cesantías, en el ingreso de personal y para el envío de nómina electrónica se asume que ya no habría que enviar esa información. Entonces acá como ya tenemos actualizada esta fecha de información de pago a 2024, no tenemos de dónde realizar ese cálculo de intereses calculados. Para el caso, perdón, de cesantías. Para el caso de los intereses sí no la toma porque no hemos realizado esta liquidación de intereses. Entonces aún la tenemos con fecha de 2023. Para este caso sí podríamos generarlo. Para el caso que nos mencionan que ya están actualizados en periódica y no han enviado nómina de diciembre con estos dos datos, pues lo que podrían es realizar restauración de copia de seguridad en donde pues la liquidación de la periódica del mes de enero no esté actualizada aún para que le lleve este dato, o sea, para que le lleve estos calculados, bien sea en cesantías o en intereses. Pues de otra manera no le llevaría la información. Entonces, esa sí tendrían que ya validarla eh, con soporte para realizar la restauración o si ustedes manejan copias de seguridad, pues realizar el proceso de restauración. En ese caso tendrían que volver a realizar liquidación de periódica. Si ya realizaron el envío de diciembre, sin esos intereses calculados, sí correspondería a una nota de ajuste. Pero pues como ya me indican que tienen cerrada periódica de enero, no les va a llevar, y con intereses no les va a llevar esa información. Definitivas en enero. Si tenemos una sustitución patronal, debemos haber cargado los acumulados de, si ustedes requieren, desde la fecha de ingreso del empleado hasta la fecha. Entonces ahí tendríamos base para realizar cálculos. Si generan liquidación, miramos nuevamente acá la pregunta, dice, las fechas del ingreso de personal de causación deben estar para el año anterior a 1 de enero de 2023. Y de acuerdo a esas fechas, o de acuerdo al ingreso, de acuerdo a esas fechas nos va a realizar cálculo de cesantías. Podemos igual generarlas por el mismo módulo, independientemente que sea una sustitución patronal. O sea, si tenemos acumulados y tenemos las fechas de manera correcta, podemos realizar la liquidación acá. Igual se llevaría al fondo al empleado, pues de acuerdo a como ustedes consideren que se deba llevar o que deban cancelar. Ya tenemos otra de nómina electrónica, nuestra pregunta. Dice, tengo una inquietud con respecto al envío de nómina electrónica de las provisiones. Si la hice anual, ¿qué pasó con las provisiones de las personas retiradas? Ok, entonces para las personas retiradas, si generamos, perdón, la consulta o el envío anual, no llevaría provisión esta persona, porque se supondría que lo que va a llevar es lo que se le canceló al empleado y pues este sería el mismo valor o un valor acorde a lo que tenemos provisionado. Para el envío de seguridad social, cuando tenemos el módulo de consolidado anual, sí podemos llevarlo acá. Entonces sí podemos decirle al programa que nos incluya a estas personas únicamente para el mes de diciembre con estos datos consolidados. ¿Quiénes definen si se deben enviar o no? Son ustedes. O sea, ustedes son los que definen si quieren incluir estas personas y únicamente es claro acá el parámetro que nos va a llevar la provisión de seguridad social y para fiscales. El resto de prestaciones, o sea, cesantías, vacaciones, prima, intereses, no nos la va a llevar porque eso va reportado con la liquidación definitiva que se le generó al empleado. Entonces, únicamente podríamos llevar estos datos, seguridad social
y para fiscales. Entonces puede que en el mes de diciembre les generen algunas personas que ya están retiradas, pero es por este parámetro, si ustedes requieren enviarse. Exacto, estaría bien que se reporte únicamente en el mes que se liquidó, porque pues no deberíamos llevar prestaciones para esas personas. Si se realiza provisión de cesantías e intereses de manera mensual, ¿el reporte de la nómina electrónica se tendría que realizar consolidado a diciembre? No. En este caso, ustedes solo deben tomar uno de los dos envíos de provisión. Esta parte también deben tenerla en cuenta. Se maneja o el envío de provisión mensual o el consolidado anual. No podemos mezclar los dos conceptos. O sea, ustedes deben definir desde el primer envío cuál de los dos, de las dos opciones se van a llevar. Si por mensual o si lo van a generar con consolidado anual, porque no podríamos realizar la mezcla de estos dos parámetros. Es decir, ya lo estamos generando de manera mensual, no debemos realizar el reporte de manera consolidada en diciembre. Démosle por acá. Pues no sé si de pronto esta consulta que nos indican de vacaciones sea un consolidado. Esas las podemos encontrar desde acá, consultas generales, y acá tenemos los consolidados para las prestaciones. Entonces acá definimos a qué fecha las vamos a generar. No sé si de pronto a esa pregunta se refieran sobre el consolidado, la planilla de vacaciones. Bueno, acá decimos si se realizó una sola liquidación y se envió en nómina electrónica y no se ha pagado cesantías, debo generar una nota de ajuste de la nómina de enero. Si ustedes no realizaron el pago de las cesantías, pues durante el mes de enero sí correspondería generar una nota de ajuste para que ese valor no se reporte, sino que se reporte directamente cuando ustedes van a realizar el pago, o sea, cuando realmente se vaya a realizar la consignación al fondo. eh, de los empleados. O sea, sería mejor o se sugiere mejor dejarla con la fecha en la que ustedes realicen su consignación, ya sea al empleado, ya sean pues parciales, pero que sea en la fecha en la que se percibe el devengo del empleado. Estaremos incurriendo en una sanción. Bueno, acá tenemos que una pregunta que dice que sí estarían incurriendo en una sanción al no reportar los intereses calculados en diciembre. No, esta opción es a decisión de ustedes. El envío de la provisión dentro de la resolución de nómina electrónica, pues no lo tenemos especificado, o sea, no nos indica que debemos realizar este envío. Pero acá, de acuerdo a algunos oficios y algunas resoluciones de la DIAN, pues nos indica que debemos enviar estos datos. Que ustedes lo envíen obligatorio o no, se debe validar directamente con el área jurídica de su empresa, con su revisor fiscal o contador. Ellos son los que definen si esta información lo va a llevar o la van a llevar dentro de la nómina electrónica, y pues claramente ustedes son los que deciden si lo envían por mensual o anual. Es decir, por el momento no se evidencia ninguna sanción por el no reporte de esos datos calculados. Pero pues quienes definen esos datos ya serían ustedes. Dice, el certificado de ingresos y retenciones es actualizado, se trabaja sobre el certificado del año anterior. En este momento tenemos el certificado con los datos del año anterior. Entonces, con estos daticos o con este formato, pues por el momento se está manejando el envío. Igual tendríamos definidos los datos que miramos hace un momento, en el que nos indica si las cesantías son consignadas al fondo o pagas al empleado.
Entonces, estos dos parámetros. Y estos dos parámetros, como lo vimos hace un momento, nos los define el envío de la liquidación. Entonces, ¿a dónde va a ir cada uno de los conceptos? Entonces, dado A, al fondo o al empleado. De acuerdo a esta columna, nos lo va a llevar en la casilla que se requiera enviar. Bueno, acá decimos que cómo realizo la nota de ajuste de los anticipos de cesantías e intereses que pagué en 2023 y no se reportó en la DIAN. Tendrían que crear las liquidaciones parciales antes de realizar la liquidación total, de acuerdo a las fechas como ustedes hayan realizado el pago de dichas liquidaciones. Entonces vamos realizando la liquidación con fecha de pago en los meses en los que efectivamente realizaron el pago. Y para el envío de esas notas de ajuste, pues tendríamos que tener actualizada ya la liquidación y en nómina electrónica le diríamos nota de ajuste. Entonces ahí nos vamos al mes en el que se pagó, no sé, un ejemplo, en mayo de 2023. Aquí le tendríamos que dejar este tipo de nota, perdón, como reemplazo y cargar empleados. Acá solo generaríamos, creo que no tenemos acá ninguno. Cargar, le damos cargar, acá nos van a aparecer los empleados que tengamos enviados. Vamos a seleccionar únicamente a la persona en la que se le debe realizar esa corrección por el pago de esas cesantías anticipadas. Generar consulta. Sugerimos siempre antes de cualquier envío de nómina electrónica realizar validación de valores de acuerdo a lo que ustedes tengan, realizar validación antes del cargue. Entonces, generar consulta y registrar nota de ajuste y así se reemplazaría pues la información que se envió o que se canceló en su momento. La parametrización de qué dato específicamente, porque tenemos una pregunta que nos dice, la parametrización que nos muestras es la que debemos tener en el programa. La parametrización como tal que es básica para la liquidación, como lo vimos al principio, sería el concepto. Lo debemos tener como una prestación que sea pago, la periodicidad va a ser un valor y preferiblemente en el concepto que sea, en la clase de concepto que sea otro. Este concepto de cesantías, así como las demás prestaciones, deben ir ligados acá al tipo de la nómina. Entonces, en conceptos y para fiscales, vamos a ligar estos datos para que cuando realicemos cualquier liquidación, ya sea de primas, cesantías, vacaciones, conceptos de indemnización, fondo de solidaridad, nos los lleve de acuerdo a como lo tenemos especificado normativamente y de manera interna. La liquidación o los parámetros y procedimientos de liquidación, cada uno de ustedes pues define cómo va a realizar el pago de su prestación. Como les indiqué al principio, tenemos estas 4 opciones. De acuerdo a cómo ustedes o de acuerdo a cómo se les ajuste más la información, pues de acuerdo a ese dato vamos a realizar la parametrización acá. No podría decirles de pronto cuál método es el mejor porque pues depende a cómo ustedes realicen su pago de manera interna. Es decir, pues ustedes deben validarlo antes de actualizar, de pronto mirando cómo se les genera la información con cada uno de los conceptos. Y de acuerdo a esto, pues ya lo dejamos marcado y predeterminado para el resto de las liquidaciones. Lo pueden generar con prima, vacaciones y cesantías. Para estas 3 opciones o para estas 3 prestaciones tenemos los mismos parámetros, es decir, que con los mismos pues podemos realizar la validación para cada uno. En cuanto al formato, de pronto si se refiere al formato de consignación al fondo, el que les estaba mostrando hace un momento es un formato básico. Entonces, este es uno básico que nosotros manejamos, pero de acuerdo al operador, ellos nos indican de pronto las variables que debemos tener, el tamaño de cada una de las columnas. Entonces, de acuerdo a esto, nos lo define el operador realmente. Este es uno básico con los datos pues, principales del empleado, pero en algunos operadores nos puede solicitar la ciudad del empleado o algún dato adicional que de acuerdo a estas variables podemos parametrizar. ¿De acuerdo? Le reitero, de acuerdo al operador, vamos a llevar esta información acá.
Bueno, para el envío de la nómina electrónica, también ustedes son quien definen ese envío. Entonces, miremos acá nuevamente el envío de las provisiones, si se refiere de pronto a este envío. Entonces, de acuerdo a las provisiones o los parámetros de provisión, tenemos dos opciones. Una es la mensual. Aquí hoy en la mensual vamos a definir si calculamos por porcentaje o sobresaldos, de acuerdo a cómo ustedes lleven su contabilización al módulo contable o descarguen su archivo plano. En esta vamos a definir cuáles son los conceptos que vamos a llevar en la nómina electrónica. Entonces pueden ser prestaciones únicamente, eh, seguridad social y para fiscales incluirlas. O sea, estos datos que se envían, los que indican o validan el envío son ustedes, lo que les indico. Su asesor jurídico, revisor fiscal o contador debe ser pues quien define estos datos, si se envían o no. Si nosotros le decimos que nos lo envíe consolidado, hay dos opciones de envío de cesantías e intereses. Una es reportarla en el nodo respectivamente que tienen las cesantías e intereses, que sería 120, 121 y 122. Entonces, si nosotros reportamos el consolidado de diciembre en este nodo, para este envío le vamos a decir que, bueno, antes de ese envío debemos también mirar cómo lo reportaron acá, incluir al total de los devengos. Entonces, si nosotros le dijimos acá que nos lo incluya en el total de los devengos, sí, para este mes o para el mes en el que se genera o se pagan las cesantías, le debemos decir no sumar porque estaríamos duplicando la información. Entonces aquí le decimos no sumar, pues para que no lo lleve ese valor, porque ya estaría enviado en el mes de diciembre. Si nosotros acá le definimos que no, pero que igual los llevamos acá en este nodo, lo que tendríamos que indicarle es que nos sume. Y esto solo nos lo va a sumar al total de los devengos del empleado. Es decir, no va a volver a llevar información en el nodo de cesantías y de intereses, sino que únicamente lo va a reflejar en el neto del empleado. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿este año puedo cambiar a envío mensual? Sí, ustedes son quienes definen cómo se va a realizar el envío. Entonces, si para el 2024 requieren realizar envío mensual, vamos a realizar la parametrización o a indicarle al programa que nos lo calcule mensual. Y el cálculo de las provisiones es como ustedes lo manejen, o sea, desde esta parte, desde donde ustedes envíen su provisión. Entonces, si la tomamos por esta provisión o por porcentaje, vamos a definir acá la que dice porcentaje, la primera opción. Ya si lo llevamos por sobresaldos, entonces acá en el envío le vamos a decir que sobresaldos. Y vamos a parametrizar pues nuestro envío. Entonces, si vamos a realizar el envío de la provisión, pues también tendríamos que realizar la validación de estos porcentajes. Entonces, que estos porcentajes sean los mismos que ustedes manejan de manera interna, pues para cada una de las prestaciones para fiscales y seguridad social, de acuerdo a cómo ustedes lo vayan a enviar. Pero pues sí se podría modificar en este momento. O sea, no habría ningún inconveniente con la información. Ok. Pues en un momento enviamos el link a este comentario que nos dejaron, el link de la página de YouTube. Ya lo enviamos en un momento. Entonces, pues acá, digamos que como temas generales, quienes definen cómo se liquida la prestación en esta parte de liquidaciones serían ustedes. Ustedes son los que definen cómo se debe llevar esta información de acuerdo a el manejo interno de la empresa. Y el envío de la nómina electrónica para el caso de prestaciones sería igual. O sea, ustedes son los que realmente
nos deben indicar cómo se puede parametrizar. Nosotros les orientamos con los parámetros, pero quienes definen este envío ya son ustedes. Y les reitero, estos datos o este envío de provisión no se puede mezclar, o sea, no podemos realizar el envío de provisión mensual y consolidada. O sea, o ustedes envían mensual todas las prestaciones y o lo toman de manera anual. O sea, no podemos decirle, en el caso de diciembre, tómeme mensual seguridad social y para fiscales y tómeme anual prestaciones. No hay posibilidad de enviarlo. Entonces, por eso les sugiero que deben validar este dato en este envío del mes de enero, para que pues de acuerdo a eso se emita todo el año con estos datos. Ya si ustedes definen que es mejor enviarlo de manera consolidada, pues lo dejaríamos aquí con el no y acá con el sí, y solo nos validaría el parámetro para el mes de diciembre de cada año. Sí, en el caso de la provisión mensual, ¿cuál nodo se utiliza para envío de nómina electrónica en enero y envío? Bueno, para la provisión, en los XML nos va a generar como otros conceptos no salariales y nos va a llevar provisión de prima, provisión de cesantías, provisión de vacaciones. O sea, si miramos acá, solo nos define nodos para el consolidado anual. Para el envío mensual nos lo va a llevar como un dato informativo de estos valores. Si le dejamos acá como no, si lo llevamos como incluir a los devengas, pues nos llevaría como un valor que se le canceló al empleado durante ese mes. Entonces, este iría en otros conceptos no salariales y iría identificado como provisión, cesantías, prima, intereses o las que envíen dentro de el envío mensual. Listo. El link. Yo no sé si tengamos más preguntas sobre el tema de envío o de la liquidación. No sé si tengan aún alguna duda. Vamos acá si hay más preguntas. Si no presentamos más dudas, de acuerdo a los temas que hemos visto, daríamos por terminada la capacitación. Recordemos que en los próximos días se va a realizar el cargue del video para que ustedes puedan visualizarlo en cualquier momento desde la página de YouTube con las demás aulas que hemos tenido. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.